Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos con nuestro tiempo de Casa de Dios en Casa, en este tiempo de predicación, este tiempo de alabar, honrar a Dios y glorificarlo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bienvenido sea cada uno de ustedes que esté escuchando esta predicación. Suplicamos a nuestro Señor que le hable, que le instruya y que le enseñe y pueda ser de bendición para su vida este tiempo. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y con la idea de bendecir su vida, con la idea de que usted pueda edificarse en la palabra de Dios. Así que bienvenido este 24 de mayo de 2020 y estamos en nuestro tiempo de Casa de Dios en Casa. Por este tiempo de pandemia, la Iglesia Casa de Dios ha decidido y ha puesto este tiempo para honrar, para alabarle y para seguir instruyéndose en su palabra. Bienvenido nuevamente, qué bueno que está aquí y darle las recomendaciones que damos normalmente, que tenga la Biblia, la palabra de Dios en sus manos, para el tiempo de estar leyéndola, usted pueda ver, usted pueda tener la palabra de Dios y así comprobar que lo que se está diciendo es la palabra de Dios. Esa es nuestra primera recomendación. Y nuestra segunda recomendación es que usted alabe a Dios con el corazón y pida la bendición y la dirección de su Espíritu Santo. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios en este tiempo. En esta predicación le voy a dar de una vez la cita para que usted la tenga en sus manos y así al tiempo de leerla usted ya la haya encontrado y pueda seguir con nosotros la lectura. Hoy estaremos meditando en la palabra de Dios o predicando en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, conocido como Hechos de los Apóstoles, aunque habla más que nada este libro de la historia de la iglesia primitiva. Hechos, capítulo 14, versículo número 20 al versículo número 27. En ese pasaje va a estar el texto bíblico, la predicación de este tiempo. Así que vamos a orar para ponernos en manos de Dios, para pedir su dirección, su bendición y para que Él nos ayude y nos instruya en este tiempo. Oremos. Bendito Señor, estamos delante de ti, agradecidos porque tú eres bueno. Gracias por cada una de las personas que están escuchando esta palabra y en el nombre de tu Cristo pedimos que tú les bendigas, que tú les ayudes, que tú les guardes, que tú seas hoy el maestro, que tú seas el que nos des todo lo que tengamos que decir, todo lo que pensemos y todo lo que aprendamos, Señor. Gracias te damos también por todos los hermanos que participan en esta edición. Pedimos que tú les bendigas, que tú les cuides y que tú les guardes. Por favor, úsame a mí. Úsame para ser un instrumento correcto, un instrumento adecuado en tus manos. Que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me enseñe y que todo lo que se diga sea para tu honra y para tu gloria. Gracias por este tiempo y los que estén escuchando, los que vayan a ver esta predicación, también pedimos la dirección, la ayuda, la sabiduría de tu Espíritu Santo para cada uno de ellos. Estamos en tus manos y a ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Así que, como decía hace un momento, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 20 al versículo 27. Vamos a tener esta lectura, Hechos, capítulo 14, versículo 20 al versículo 27. Puede seguir conmigo la lectura en voz alta o en voz baja, puede seguirla, pero vamos a estar leyéndola. Por favor, lea la palabra de Dios.
Dice su palabra: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La predicación de esta tarde se llama Las piedras no importan. ¿Y por qué se llama Las piedras no importan? Déjenme leerle el versículo número 19 del capítulo 14. Dice la palabra de Dios, el versículo número 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. La palabra de Dios, o el libro de Hechos, capítulo 14, nos enseña que Pablo fue apedreado. Usted, no sé si en algún momento ha tenido una circunstancia difícil. O hoy, ¿cómo se siente usted? A lo mejor la iglesia de este tiempo, por no podernos reunir, por no podernos saludarnos, darnos un abrazo y encontrarnos como normalmente nos encontrábamos los días de oración, los cultos de predicación y algunos otros cultos de alabanza, a lo mejor la iglesia de este tiempo se está sintiendo apedreada. Si usted fuera apedreado por predicar la palabra de Dios, por hablar de Dios, ¿qué es lo que usted hiciera? O usted, si se siente apedreado, apedreada en una forma figurativa, ¿qué es lo que hiciera? ¿Cómo es que usted se debe de comportar o se estuviera comportando? La predicación de esta tarde, la idea, el tema general es decirle a la iglesia, hablarle a la iglesia, a usted y a mí, cómo nos debemos de comportar en este tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Muchas iglesias han dejado de congregarse. Algunas iglesias, yo creo, no me consta, pero algunas iglesias posiblemente este tiempo lo han agarrado como vacaciones, como un momento de no tenemos reunión, no tenemos culto, no oramos, no leemos la Biblia y mucho menos hacemos más responsabilidades que tenemos como iglesia. Este pasaje, el contexto de este pasaje que acabo de leer, habla que Pablo y Bernabé están llegando a Listra y están predicando en Listra, y ahí hay un joven que había sido paralítico por toda su vida. Pablo le observa a él, dice la Biblia, que ve en él fe. Pablo ora por él y este joven es sanado, se levanta y empieza a dar gracias. El pueblo de Listra estaban
pues eufóricos, alegres, y empezaron a decir que Pablo y Bernabé eran dioses, pero dioses paganos. Algunos decían que era el dios permítame tantito, algunos decían que era Júpiter, y a otros le decían Mercurio. A Bernabé le decían que era el dios Júpiter, y a Pablo le decían que era el dios Mercurio. Pablo, en todo su ministerio, ganó muchos enemigos. Y cuando digo ganó muchos enemigos, no es que Pablo haya buscado enemigos o que haya hecho cosas para tener enemigos. Pero mucha gente no le quería porque estaba ganando a la gente para Cristo. Si usted va antes de llegar a Listra, en Iconio, Pablo predicaba. Muchos habían creído en Cristo, pero también muchos judíos y gentiles no habían creído en Cristo y querían apedrearle a Pablo. Cuando Pablo llega a Listra, sana a este joven, o este joven es sanado por Dios. Cuando Pablo ora por él y los empiezan a confundir como Dios Júpiter y Dios Mercurio, se juntan entonces los de Iconio acá en Listra y empiezan a hablar contra Pablo y Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé ven que los confunden con dioses paganos, ellos se lanzan hacia la gente y predican de Dios, diciendo que Dios ha dado testimonio, dando la lluvia, dando alimento y dando alegría al corazón. Y Pablo les predicaba de Cristo, pero la gente no le quería escuchar y no le escuchaba. También encontramos en este texto bíblico que el sacerdote del templo de Júpiter sacó guirnaldas y un toro para ofrecer sacrificios a estos dioses. Pablo no se dejó, no quería esto, pero viniendo los de Iconio se juntan con los de Listra, les animan y apedrean a Pablo. Y la Biblia dice que lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad y lo dieron por muerto. La verdad que es un tiempo difícil. Una piedra debe doler mucho cuando a alguien le dan una pedrada. Pero cuando alguien, una turba, lo apedrea, pues debe ser algo bastante grave. Pablo es apedreado y en este pasaje nos va a enseñar lo que la iglesia debe de hacer cuando está en persecución, cuando la iglesia está en dificultad o en una manera figurativa se siente apedreada. Usted posiblemente en este tiempo se sienta apedreado. Posiblemente no salir de su casa hace sentirlo apedreado. El no ver a sus seres queridos, no poder estar con ellos físicamente, lo ha de sentir o se ha de sentir apedreado. Posiblemente la economía ha faltado en su casa y usted se pueda sentir apedreado. Y hay muchas más maneras, de una manera figurativa, de sentirse apedreado. Y aquí vamos a aprender, lo que quiero que aprendamos usted y yo en esta tarde y que veamos lo que nos enseña la palabra de Dios, es cómo debemos de actuar cuando somos apedreados. Y por supuesto, no me refiero a una manera literal, sino de una manera figurativa. Dice el versículo 20, voy a leer el 19 y el 20 para agarrar otra vez el contexto, pero fíjense lo que dice. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Primera característica del cristiano cuando está apedreado, o primera enseñanza de las piedras no importan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Insistencia o persistencia. Necesitamos persistir. La verdad, en una manera imaginativa de lo que yo veo en este versículo número 20, los discípulos se ponen a ver a Pablo y a lo mejor algunos dijeron, mira qué chipotote trae. Algunos dijeron, está sangrando bastante. Algunos han de haber dicho, quedó bastante sucio, etcétera, etcétera. La Biblia dice que le rodearon los discípulos y se levantó y entró en la ciudad. Me da de una manera a mí gracia cómo los discípulos le pueden estar viendo y Pablo se levanta y se sacude y regresa nuevamente a la ciudad. Ni siquiera hace como Jonás, se va para otro lado. Él no, dice la Biblia, regresa a la ciudad. Entró en la ciudad. Usted ve en el versículo 19, lo apedrean, lo dan por muerto y lo sacan de la ciudad. Pablo lo ven los discípulos, se levanta, se sacuda y entra en la ciudad. En Cristo las piedras no importan. Necesitamos persistir. Necesitamos persistencia. Hoy más que nunca, la gente necesita de Cristo. Hoy más que nunca, usted y yo necesitamos ser persistentes anunciando la palabra de Dios. Que no nos quieran por decirle a la gente, Cristo te ama. Que no nos quieran por decirle a la gente, hoy puedes ser salvo, hoy puedes tener vida eterna. Necesitamos persistir en el mensaje del Evangelio. Necesitamos persistir en lo que dice la palabra de Dios. Hoy es tiempo de que la iglesia persista, de que la iglesia siga predicando las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó por usted y por mí para darnos salvación y vida eterna. Pero no solamente este versículo nos habla de persistencia. Fíjese el versículo 21. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, salió a Derbe, dice el versículo 20, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Las piedras no importan. Usted y yo necesitamos insistir en lo que a la gente le hace bien. Usted y yo necesitamos insistir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de insistir. Hoy es tiempo de decirle a la gente, necesitas de Cristo. Hoy es tiempo de decirle a la gente, no hay nada más grande que el amor de Cristo en tu vida. Insistamos. Segunda enseñanza, versículo número 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La segunda enseñanza de las piedras no importan, es confirmemos y animemos a la gente. Mucha gente le diría: Pablo, estás loco, tienes poco tiempo de que te apedrearon y que te dieron por muerto. Fíjese lo que dice el versículo 21. Otra vez regresó a Listra, a donde le habían apedreado. Y llega a Listra y dice que les exhorta. Y déjenme decirle que exhortar no es regañar. Exhortar es animar. Dice, les exhorta o a exhortarles a que permanezcan en la fe. Hoy es un tiempo de animarnos en la fe, de animar a la gente a que esté en la fe. Hoy necesita la gente tener fe, y una fe verdadera, una fe genuina, una fe correcta. Me acuerdo si fue el domingo pasado, pero recordaba el Salmo 115, cuando el salmista dice que no creamos en dioses que no ven, en dioses que no oyen, en dioses que no palpan, en dioses que no caminan. Necesitamos exhortar a la gente a la fe genuina, a la fe verdadera en Cristo, exhortándoles. Dice el versículo número 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, a veces los cristianos no estamos entre algodones. Muchas veces, déjenme decirle, a veces no estamos tan bien en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a ánimo. Los cristianos también pasamos por situaciones difíciles. Los cristianos también estamos pasando en medio de esta pandemia. Pero las piedras no importan. Usted y yo debemos confirmar y animar a la gente. Imagínense que la gente lo esté viendo a usted todo desanimado, que la gente lo esté viendo a usted todo asustado, todo preocupado, sin nada de esperanza en la vida. Qué triste que a veces la gente que no sigue a Cristo o que no es fiel en la palabra de Dios tenga más fe o diga tener más fe que el cristiano. Que ellos nos traten de animar o nos traten de enseñar para que nosotros estemos animados. El cristiano que quiere seguir a Dios, que conoce de su Dios, que ha entregado su vida al Señor, las piedras no le importan. Confirma y anima a que la gente permanezca en la fe. Pablo les exhorta de una manera bastante difícil, o les anima, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo sé que no es fácil pasar por tribulaciones.
A veces nos quejamos, nos molestamos, nos sentimos tristes. Y si lo pondríamos en una manera figurativa, esto sería una piedra pequeñita. Pero el cristiano que quiere servir a Dios, que sirve a Dios, exhorta, o que es lo mismo, anima a que persistamos en la fe. Hermano, no ha creído en vano. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios verdadero, tiene poder, tiene autoridad, para que aunque estemos pasando por dificultad, Él nos lleve a tener paz, Él nos lleva a tener tranquilidad y a estar confiando en Él, creyéndole en Él. Las piedras no importan. Persistamos. Las piedras no importan. Usted y yo debemos animar a la gente a buscar a Dios. Tercera enseñanza que nos da este pasaje. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. La tercera enseñanza de las piedras no importan es organizar. Organizar. Hermano, que usted que no es pastor, usted que depende de un trabajo, de un sueldo de trabajo, quiero preguntarle, ¿ha cuidado a su pastor? Y déjeme decirle, no lo digo en lo personal, gracias a Dios la iglesia ha cuidado de mí y de mi familia. Pero usted que no es de esta iglesia, ¿ha cuidado de su pastor? Porque, como le decía en un principio, a veces este tiempo lo hemos agarrado, lo hemos tomado como vacaciones. Y posiblemente hasta ha tomado vacaciones en las ofrendas, ha tomado vacaciones en lo que usted le debe de dar a Dios. Nuevamente repito, no lo digo en lo personal. Estoy en un grupo de pastores y algunos pastores han externado su preocupación, su necesidad por estar en iglesias pequeñas y que no se tiene cómo sostenerse. Como iglesia necesitamos organizarnos. En nuestro tiempo, ahora tenemos que ver cómo va a ser la nueva normalidad de la iglesia. Necesitamos organizarnos. Algunos nos hemos organizado a través de las redes sociales, algunos paquetes o algunas formas de usar la computadora para poder vernos. Pero la iglesia necesita organización. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, el versículo que acaba de leer. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Pablo entendía que las piedras no importan. Él tenía que seguir organizando. Regresó a Listra. Lo podrían apedrear otra vez, pero las piedras no importan. Hay que organizar a la iglesia. La iglesia se tiene que organizar para seguir haciendo la obra de Dios. Y le estoy hablando por usted, hermano, que está comodito en su sillón, en su asiento, y
que no está viendo cómo debe estar organizada su iglesia, y la iglesia tiene que organizarse para seguir trabajando. Constituyeron, dice la Biblia, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y cuando hablan de ancianos, hablan de los líderes de la iglesia, de aquellos que se quedan, a cargo de la iglesia para que la iglesia funcione y trabaje. Gente responsable, guiadas, dirigidas por el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Aún en medio de esta pandemia, la iglesia necesita organizarse. Gloria a Dios, hay iglesias grandes que se están organizando para llevar despensas. Hay iglesias grandes que se están organizando para tener tiempos de oración. Hay iglesias grandes o organismos grandes que se están organizando para hacer la obra de Dios. Usted y yo como iglesia no podemos quedarnos dormidos. No podemos quedarnos al margen para anunciar las buenas nuevas de salvación. Constituyeron ancianos, oraron, tuvieron ayunos y los encomendaron para que siguieran la obra de Dios. Necesitamos organizarnos como iglesia. Las piedras no importan, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer nuestro trabajo. Usted, como hijo de Dios, ¿qué está haciendo en su casa? ¿Cómo está trabajando para la obra de Dios? ¿Está orando? ¿Ha apartado un tiempo para orar por la iglesia, por su pastor, por los líderes de la iglesia? ¿Ha visto qué puede hacer a través de las redes sociales para mandar mensajes de aliento, de salvación, de gracia, de amor? Constituyeron, dice la Biblia, ancianos. Había pasado por Listra, pero las piedras no importan. Necesitamos organizarnos. Necesitamos ver nuevas formas o formas que hoy tenemos que buscar para llevar o seguir llevando el Evangelio de Cristo. Algunas ideas posiblemente nos vamos a estar reuniendo de 10 en 10, de 15 en 15 en las iglesias, teniendo sana distancia y teniendo varios cultos para llevar la palabra de Dios a cada uno de los que quieran conocer o escuchar del mensaje de Dios. Tenemos que seguir experimentando a través de las redes sociales, saturar las redes sociales, saturar todo el internet con palabra de Dios. Necesitamos organizarnos, hacer cadenas de oración a través de las redes sociales posiblemente. Organicémonos. Es tiempo de que busquemos nuevas formas de alabar a Dios. Es tiempo de que usted y yo nos organicemos para seguir llevando la palabra de Dios. Usted y yo, gracias a Dios, no hemos sido apedreados, no hemos sido tomados como muertos y ni siquiera hemos sido corridos de nuestra ciudad. Seguimos viviendo con toda libertad, seguimos predicando con libertad, no hemos sido atacados físicamente, pero sí necesitamos organizarnos. Pablo dice que constituyó ancianos en cada iglesia. Oró, ayunó y los encomendó para la obra de Dios. Las piedras no importan, necesitamos persistir. Las piedras no importan, necesitamos
Primero, animarnos a nosotros mismos. Y después, animar a los que están a nuestro alrededor. Las piedras no importan. Organicémonos para llevar el mensaje de Cristo. Cuarta enseñanza. Las piedras no importan. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Las piedras no importan. Demos testimonio. Las piedras no importan. Demos testimonio. Imagínense a Pablo como un hombre sin carácter, un medio cristiano, como le digo yo a veces, jugando, un cristiano. Si lo hubieran apedreado, ¿qué hubiera hecho? Posiblemente hubiera dicho, me salvé de que me mataran, ya me voy a esconder a mi casa. O hubiera dicho, me duelen mucho las pedradas, están muy fuertes, ya no lo voy a volver a hacer. O a lo mejor con poquito valor hubiera dicho, ok, voy a seguir predicando de Cristo, pero ni crean que voy a ir a Listra. No, Pablo persistió o insistió. Pablo animó, Pablo organizó y no quedó allí, dio testimonio. Si hay algo que habla de Cristo y que es eficaz en el reino de Dios, es su testimonio y mi testimonio. Pablo, después de que hizo toda la obra, regresó de donde le habían encomendado esta obra. Y cuando llegó, reunió a la iglesia y dice, y refirieron, dijeron, dieron testimonio, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Las piedras no importan, demos testimonio. Pablo, yo no me imagino, o me lo quiero imaginar, más bien dicho, cuando llega para decir lo que hubo. Pudo haber dicho, me apedrearon, me dieron por muerto, pero la Biblia no dice esto. Pablo dice que cuando llegó dijo, ¿saben qué? Dios es tan grande, es tan hermoso, que a los gentiles llegó la palabra de Dios y la fe llega a ellos, y eso es lo que debemos de hacer. Yo me imagino a Pablo con este fervor de alegría, de gusto, y no, ni siquiera recordó que lo apedrearon, que lo habían dado por muerto. Pablo llega y dice, Dios ha abierto la puerta de la fe a los gentiles, a los que creíamos que no se podía llegar Cristo, que no podía llegar Dios. Dios abrió esa puerta de la fe. Necesitamos dar testimonio, necesitamos llevar la palabra de Dios, porque quién sabe si Dios haga la obra y abra la puerta de la fe de aquel de que usted dice, es imposible que venga Cristo. Ayer estaba con un compañero de trabajo, y este compañero de trabajo me hablaba de un conocido de él. Me decía,
Mi amigo, yo llevaba mi Biblia en medio de mi auto, él la vio, me conoce, sabe que soy pastor, y me decía, qué bonita es la Biblia o qué buena es la Biblia. Yo tenía un amigo, o tengo un amigo, que era drogadicto, muy drogadicto. Un tiempo, dice, se nos desapareció. Todos creíamos que lo habían encerrado. Todos creíamos que ya no iba a regresar o a aparecer porque se iba a morir de las drogas. Pero un día lo vi de lejos y yo lo vi, parecía mi amigo, pero traía una Biblia y pensaba que no era mi amigo. Pero luego se me acercó y me dijo de mi nombre y dijo, Cristo te ama. Mi compañero no es muy conocido por bien comportado, pero sin lugar a duda dejó un testimonio en su corazón. Dejó un testimonio en su vida. Sí, la iglesia está pasando por un tiempo de dificultad. Sí, figurativamente la iglesia está siendo apedreada. Pero cuando tú estás en Cristo, las piedras no importan. Y debes dar testimonio, o debemos de dar testimonio. Todavía hay gente que necesita de Cristo. Todavía hay mucha gente que no conoce a Cristo y que necesita la gloriosa y hermosa necesidad para venir a los pies del Señor. Que usted y yo demos testimonio diciendo, Dios ha abierto la puerta de la fe de aquella persona que creía que nunca iba a poder venir a Cristo. Porque en este tiempo de que hay piedras para la iglesia, yo pude dar testimonio y pude decir lo hermoso, lo grande, lo cuidadoso que ha sido conmigo. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Seguramente Él se ha manifestado en este tiempo, nos ha sostenido, nos ha cuidado, nos ha dado salud, nos ha dado alegría, nos ha dado gente que amamos, que ha cumplido años, gente que se le ha muerto un ser querido, pero que está fortalecido en Dios. Las piedras no importan, demos testimonio de Cristo, porque es lo mejor para tus seres queridos, es lo mejor para la gente que te rodea. A Pablo, las piedras no le importaban. Él se levantó e insistió. Él se levantó y animó. Él se levantó y organizó. Y él se levantó y dio testimonio. Iglesia, necesitamos dar testimonio. Es nuestra oportunidad de decir, las piedras no importan, porque Cristo está conmigo, porque mi Dios es grande y poderoso, y el trabajo que me ha encomendado es mucho más grande y más hermoso que cualquier piedra. Y usted y yo seamos como Pablo, y que las piedras no importen, que las piedras sean nuestro ánimo para seguir anunciando el reino de Dios. Amigo, si tú no tienes a Cristo, si no le has recibido como tu único y seguro Salvador, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo las piedras no importan, porque Él nos da fuerzas, nos da ánimo y nos ayuda a seguir adelante. Tú necesitas de Cristo. Hoy recíbelo como tu único y seguro Salvador. Cree en Él y confiésalo como tu único y seguro Salvador. Y Él te aceptará como su Hijo y tú vendrás a vida eterna. Juan 1:12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú necesitas venir a Cristo. Recíbelo como tu único y seguro Salvador. Iglesia, las piedras no importan cuando estás en Cristo. Las piedras no importan cuando tienes tus ojos puestos en Él. Y tú le glorificarás, y tú le bendecirás, le honrarás, y Él será agradecido, Él será bendecido, Él será alegre, porque tú obres correctamente. Así que, hermanos, las piedras no importan. Levantémonos y honremos a nuestro Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias por estar este tiempo con nosotros y le damos la honra y la gloria. Que nuestro Señor Jesucristo les dé alegría, bendición, gozo y fortaleza en sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y les esperamos en otro tiempo de Casa de Dios en Casa. Dios los bendiga.